Bienvenido. Somos la Iglesia El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que estudia, practica y enseña las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de nuestro Mesías Yeshua. Compartir para vivir, vivir para servir, servir para exaltar. Gracias por suscribirte y compartir con otros las enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por tu generosidad para ser de bendición a otros y seguirte sirviendo. Hoy meditaremos sobre el privilegio de padecer a causa de nuestro Mesías, como lo hicieron Pedro y Juan, sabiendo que la obediencia a Dios está por encima de la obediencia a los hombres. Estás invitado a estudiar con nosotros durante la semana por medio de nuestras redes sociales. Estudiamos verso a verso desde su contexto original para hallar los tesoros en toda la Escritura. En la descripción de este video hallarás los horarios y las formas para conectarte. Bienvenido. Estás en familia. Comenzamos. Buenos días, familia. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro servicio de la Iglesia Bíblica El Camino. Les saludamos a todos y cada uno de los que están en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Les damos las gracias por estar aquí presentes para gozarnos juntos y deleitarnos de la palabra del Señor. Los invitamos a que hagamos una corta oración para comenzar. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este servicio del día de hoy, Señor. Te pedimos que pongas en el pastor tu palabra, Señor, que se pueda llegar a nuestros corazones, Señor. Te pedimos que nos dé entendimiento y abra nuestra mente, Padre, para poder entender todo lo que el pastor tenga que decir el día de hoy. Señor, te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comencemos. Quiero que mi vida esté firme en ti día a día. Quiero escucharte, hacer tu voluntad cada día. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Quiero que mi vida esté firme en ti día a día. Quiero escucharte, hacer tu voluntad cada día. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Aunque descienda la lluvia y vengan ríos contra mí, no me podrán mover, porque estoy fundado en Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Y afirmaré mi vida
si me dieras bendición y ensancharas mi camino, que te quedes tú conmigo, es mi oración, es mi oración. Si me dieras protección y mis pies no resbalaran, que me libres tú del mal y que no me dañe, y que no me dañe, es mi oración. Bendíceme y seré bendición. Hazme tus manos y tus pies, ven, úsame. Los cielos abre hoy sobre mí y haz resplandecer tu rostro en mi ser. Bendíceme, es mi oración. bendíceme, Es mi oración. bendíceme, Es mi oración. bendíceme. Es mi oración. Bendíceme y seré bendición. Hazme tus manos y tus pies, ven, úsame. Los cielos abre hoy sobre mí y haz resplandecer tu rostro en mi ser. Bendíceme, 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 bendíceme. Hola hermanos, buenos días. Es un gusto estar con ustedes en este día en el que vamos a celebrar el memorial de la Cena del Señor. Voy a leer en Hebreos 10, del 12 en adelante. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los sacrificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para estar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a dar gracias, porque el Señor nos permite realizar en este día este memorial. Padre bendito que estás en el cielo, te agradecemos mucho por este momento en que tú nos concedes la oportunidad de acercarnos a tu mesa y celebrar el memorial en recuerdo de aquel tiempo en el que tú mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Te damos gracias por ello. Queremos agradecerte, Señor, por este pan, rogándote que lo bendigas. Queremos agradecerte también por el fruto de la vid, que también lo bendigas, que son los símbolos del cuerpo de tu Hijo y la sangre de tu Hijo derramada en la cruz. Bendícenos, Señor, a través de este memorial. En el nombre de Yeshua, te lo rogamos y te damos las gracias. Amén. Hermanos, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, con sus discípulos, dice que celebraron una cena y estableció el Señor Jesús este memorial. Y una práctica que después Pablo, a través de sus cartas, enseña a los corintios. Vamos a dar lectura a esa parte en la primera carta a los corintios, en el capítulo 11, del 23 en adelante. Dice así su palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dice Pablo que el Señor Jesús tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. El pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús, que fue maltratado en la cruz, fue coronado con una corona de espinas y crucificado para morir por nosotros. Comamos juntos de este pan. Continúa el apóstol Pablo diciendo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El fruto de la vid representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz en remisión por nuestros pecados. Tomemos juntos también del fruto de la vid. Finaliza el apóstol Pablo diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con este acto tenemos presente, recordamos que el Señor Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros, a derramar su sangre en remisión de nuestros pecados. Cuando murió, al tercer día resucitó. Y también tenemos presente que el Señor Jesús viene
pronto por nosotros, por su pueblo. Damos gracias a Dios por ello. Padre amado, nuevamente nos acercamos a tus pies para darte gracias por este memorial. Gracias porque a través de este acto tenemos presente y recordamos que enviaste a tu Hijo a morir a esta tierra en lugar nuestro, siendo el sacrificio único y suficiente para perdonar nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, por ello. Te rogamos también que hasta el momento en que tú determines que regrese nuestro Señor Jesús por nosotros, por tu iglesia, tú nos ayudes a vivir una vida en santidad. Como dice en tu palabra, una vida guardando tus mandamientos. Te rogamos que nos permitas esa santidad hasta aquel momento. Bendícenos, Señor. Cuídanos físicamente, espiritualmente, hasta aquella hora, conforme a tu voluntad. Gracias, en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Voy a finalizar, hermanos, con la lectura de Hebreos en el capítulo 10, concluyendo la lectura inicial. 10:23 en adelante dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esperemos a nuestro Señor. Dios les bendiga. Querido fue por amor, Cordero fiel, quien se despojó y se derramó, al que me compró y quien me libertó. Por amor, Cordero fiel, quien se despojó y se derramó, al que me compró y quien me libertó. Hoy te doy gloria a ti, te doy la honra a ti. Me doy entero a ti, amándote en verdad. Hoy te doy gloria a ti, te doy la honra a ti. Me doy entero a ti, amándote en verdad, mi Jesús. Querido fue por amor, Cordero fiel, quien se despojó y se derramó, al que me compró y quien me libertó. Y te doy gloria a ti, te doy la honra a ti, me doy entero a ti, amándote en verdad. Hoy te doy gloria a
ti, me doy entero a ti, amándote en verdad. Hoy te doy gloria a ti, te doy la honra a ti, me doy entero a ti, amándote en verdad, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A éste Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios,
no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Espero que bien, con la gracia y paz del Señor sobre cada uno de ustedes. Y bueno, abre tu Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 5, a partir del versículo 17, y manténlo ahí. En los últimos años y en diferentes países, muchos pastores han sido arrestados y puestos en la cárcel por hablar en contra de pensamientos filosóficos e ideológicos que atentan contra los principios de Dios. Todo porque a las autoridades les parece que incita la violencia y que es un crimen de odio. Diferentes movimientos se han levantado en contra de la Torá y el Evangelio. Han hecho sus marchas en las calles presionando a que se establezcan derechos a favor de aquellos interesados. Y han logrado bastante. Y los creyentes van perdiendo terreno al dejar de anunciar la verdad del Evangelio por temor a los decretos gubernamentales que han sido autorizados. Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y 1 de Pedro 2:13-14 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí hay una instrucción para el creyente y es bueno cumplir. Pero, ¿qué pasa cuando toda institución humana usa su autoridad para detener la justicia de Dios? ¿A quién obedecer? Continuemos leyendo Hechos en la sección que nos corresponde hoy. La semana pasada vimos lo que pasó con Ananías y su mujer, Zafira. Ambos murieron después de haber tentado y mentido a Dios. Satanás había llenado el corazón de Ananías para mentir al Espíritu de Dios. Y la consecuencia fue trágica. Y los apóstoles seguían enseñando y anunciando la fe y la resurrección de Yeshua, con señales y prodigios muy notorios. Y muchos venían a la fe. Enfermos eran sanados y endemoniados eran librados. Otros no se atrevían a juntarse con los discípulos. Y los líderes del pueblo no la han pasado muy bien, que digamos. Anteriormente ya habían prohibido a los apóstoles que enseñaran en el nombre de Yeshua, amenazándoles. Recordemos, Hechos 4, 18 al 21 dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Después de haberles prohibido que hablaran del Mesías, amenazándoles, ellos respondieron que juzgaran si era justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y no hallando forma de castigarlos, los soltaron y se fueron a los suyos. Oraron a Dios para que les concediera denuedo para anunciar la palabra sin temor, y eso hicieron. Después sucede lo de Ananías y Zafira, lo de la sanidad de enfermos y endemoniados, y llegamos al momento que nos toca ver hoy. Así que leamos lo que sucedió en ese momento histórico. Hechos 5, 17 al 20 dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo,
anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Esa es la segunda vez que los arrestan y los ponen en la cárcel. La primera vez, en el capítulo 4, esos líderes estaban resentidos de que enseñaran en el nombre de Yeshua. Ahora están llenos de celos, se empaparon de envidia. Muchos de sus seguidores estaban yendo con los apóstoles, siguiendo a Yeshua en obediencia a la fe de él. Así que los arrestaron y los metieron a la cárcel. Ya están fichados. Pero un ángel, un mensajero de parte del Señor, abrió las puertas de la cárcel y los sacó con una orden que era congruente con lo que Yeshua les había mandado: anunciar al pueblo las palabras de esta vida, es decir, el mensaje de vida, de salvación, a Yeshua. Pero sigamos leyendo un poco más. Hechos 5:21 dice: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Después de oír toda la instrucción del ángel, los apóstoles fueron al templo en la mañana. Entraron y enseñaban lo que les fue mandado por el ángel del Señor y prohibido por los gobernantes del pueblo. Piensa en esto. Un ladrón roba, es atrapado y lo meten a la cárcel. Después de unos días lo dejan libre y le encargan que no vuelva a hacerlo, pero no hace caso y lo hace. Lo atrapan de nuevo y lo meten a la cárcel una vez más. Pasan unos días, lo dejan libre y le advierten que no lo haga más, pero hace caso omiso y vuelve a hacerlo. La naturaleza de un ladrón es robar. La naturaleza de los creyentes es anunciar la palabra de Dios, el evangelio de salvación. Y pueden ser advertidos de que no lo hagan, pero ¿qué creen? Lo harán porque no pueden dejar de hacerlo y pueden ser amenazados y metidos a la cárcel una y otra vez, pero no se detendrán. Leamos lo que Pablo le decía a Timoteo en su segunda carta. Segunda de Timoteo 2, 8, 9 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y eso pasaban los apóstoles. Sufrían penalidades a modo de malhechores, pero sin temor anunciaban la palabra, aquella que no está presa. ¿Estarías dispuesto a pasar una noche preso por la palabra de Dios, por causa de la justicia, por anunciar el mensaje de salvación, por hablar de Yeshua? Porque esos tiempos ya están aquí. Leamos qué pasó cuando entraron al templo y enseñaban, retomando el verso 21. Hechos 5, 21 al 23 dice: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Mientras los apóstoles están haciendo lo suyo, enseñando en el templo desde temprano, los líderes religiosos convocaron al concilio, al Consejo Supremo, para tratar el asunto de los apóstoles. Mandaron a traerlos con los alguaciles, pero sorpresa, no estaban en la cárcel, y regresaron a los líderes para avisarles que no había nadie en la cárcel, la cual estaba bien cerrada, asegurada, no estaba forzada y además estaba a la guardia. Bien custodiados, pero no hay prisión donde pueda quedar presa la palabra de Dios. No lo hay. Han estado encerrando a muchos siervos de Dios en prisiones, pero la palabra sigue saliendo de ellos. Pablo dice en 1 Corintios 9, 16 y 17: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. A los siervos de Dios les ha sido impuesta la necesidad de anunciar el evangelio, la palabra de Dios. Yace sobre ellos y lo hacen de buena voluntad o de mala voluntad, porque tienen una tarea, la cual les ha sido confiada, encomendada. Tienen crédito para hacerlo. Si tú y yo recibimos la palabra de Dios, es ciertamente para vivirla, pero también para anunciarla.
Tal vez no experimentemos prisiones de las autoridades del gobierno, pero tal vez estemos en prisiones de odio, de envidias, de enemistades, de parte de gente que no le gusta que hables de la razón de tu esperanza, que no le gusta que actúes de acuerdo a la Torá y al Evangelio, de acuerdo a los mandamientos de Dios y a sus promesas, conforme a Yeshua. Pero la palabra no está presa, pues el Señor puede librarte para que vayas y sigas anunciándolo sin temor. Que esta gente no te halle en esas prisiones. La manera de mostrar tu libertad es anunciando la palabra en obediencia. ¿Qué pasó cuando los sacerdotes se enteraron de que los apóstoles no estaban en la cárcel? Leamos. Hechos 5, 24 al 26 dice: Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando se enteraron de que los apóstoles no estaban donde los habían dejado, en la cárcel, se desconcertaron, estaban perplejos y no sabían en qué iba a parar el asunto. Y luego llega uno para decirles que aquellos que ustedes pusieron en la cárcel están enseñando al pueblo. Y sabemos que lo hacían con denuedo, con valor y libertad, sin preocuparse. Pero el jefe de la guardia, con sus hombres, los trajeron a los sacerdotes sin violencia, por temor a recibir pedradas por parte del pueblo. Anunciar a Yeshua es manifestar que no estamos presos. Y puede desconcertar a cualquiera que te quisiera ver preso por causa del Evangelio, sin saber en qué va a parar aquello. Así pues, si has sido llamado para anunciar las virtudes de Yeshua, el Evangelio de salvación, al menos con tu conducta y actitudes, hazlo. Pues si no lo estás haciendo, puede ser señal de que estás obedeciendo a los hombres antes que a Dios. No temamos a las prisiones, pues Dios es poderoso para librarnos. Y si no lo hiciera, aún así, la palabra no está presa y tendremos paz. Leamos qué pasó cuando los trajeron al concilio. Hechos 5, 27 y 28 dice: Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Allí están los apóstoles, en el concilio, delante del sumo sacerdote, el cual les pregunta: ¿que no les ordenamos de manera estricta que no enseñaran en ese nombre? Somos la autoridad a la cual deben estar sujetos. Tenemos la facultad de exigirles que obedezcan. Y no solo han desobedecido, sino que ahora toda Jerusalén ha sido repleta de sus enseñanzas. Y además nos quieren echar la culpa de la muerte de ese hombre. Ahí tenemos el supuesto delito de los apóstoles: llenar a Jerusalén de la doctrina de Dios, enseñándola, no imponiéndola. Más un agravante: querer acusar a estos líderes religiosos de la muerte del Mesías. Leamos cuál es la defensa de los apóstoles. Hechos 5, 29 al 32 dice: Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La respuesta de ellos es firme y contundente en cuanto a la acusación de no haber obedecido a las autoridades del pueblo, de que no enseñaran esa doctrina en el nombre de Yeshua. Los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es conveniente y debido obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Y sin condenarles, los expone diciéndoles: Dios levantó a Yeshua, a quien ustedes mataron al colgarle en un madero. Pero Dios lo ha puesto en alto por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento
y perdón de pecados. No es que quisieran acusarles, simplemente eran responsables en ese momento histórico. Pero les han recalcado que era necesario obedecer a Dios y que se cumpliera la profecía acerca de la muerte del Mesías, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Era designio de Dios, con el anticipado conocimiento y consejo de Dios. Esto era conveniente que pasara. Dios mostró que era bueno para que el pueblo se volviera de sus pecados. Pablo, dirigiéndose a los judíos, dijo en Romanos 2, 4 y 5, «¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios». Dios es bueno. Su benignidad nos guía al arrepentimiento, pero lo que estorba es la dureza de un corazón que no se arrepiente a pesar de saber lo bueno que es Dios. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Su benignidad se manifestó en su amor para con nosotros, como dice un texto que la mayoría conoce. Yeshua dijo en Juan 3:16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». También dijo en Juan 6:40, «Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero». Y primera de Juan 4, 9 y 10 dice, «En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados». Responsables en su momento histórico, por supuesto, los que estuvieron ahí, pero la culpa fue de todos. Por tus pecados y los míos, Él fue llevado al madero. Por nuestra transgresión a sus mandamientos, fue quebrantado, molido por nuestras rebeliones. Se hizo responsable del precio por nuestra paz, siendo inocente. Experimentó el desprecio, el rechazo y el dolor de una muerte lenta, desde el pretorio hasta el monte Calvario. Y aunque la distancia es debatida, si fue de 600 metros o 4000 metros, es un recorrido de subidas y bajadas, por un camino pedregoso, cargando un madero de unos 50 kilos, con el cuerpo azotado de todo tipo de instrumentos de tortura, hasta que fue clavado y levantado en ese madero, habiendo derramado toda su sangre y no quedando ni una gota en su cuerpo. Ese fue el precio por nuestros pecados. Y podrías tener diferentes reacciones. Puedes acongojarte, compungirte, enojarte, reírte, ser indiferente, ignorar, asombrarte, no sé. Lo que sé es que en el nombre de Yeshua hay perdón de pecados y vida eterna. Y la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento para reconciliarnos con Él mismo, para ser sus testigos y tener su espíritu, pues Él da su espíritu a los que le obedecen. ¿Cuál fue la reacción de los que estaban en el concilio? Leamos. Hechos 5, 33 y 34 dice, «Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles». No les gustó lo que los apóstoles dijeron. Se llenaron de furia y deseaban darles muerte. Pero sale en escena un hombre, al parecer prudente, muy respetado por todo el pueblo, un doctor de la ley, un fariseo llamado Gamaliel. No se te olvide este nombre. Este hombre hará una propuesta interesante. Pero antes, déjame decirte que a muchos no les gusta oír la palabra pecado. Es una palabra incómoda y hasta religiosa para muchos. ¿Quieres tener la definición de pecado? Primera de Juan 3:4 dice, «Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley». Primera de Juan 5:17 dice, «Toda injusticia es pecado». Romanos 14:23 dice, «Y todo lo que no proviene de fe es pecado».
forman la definición de pecado con estas citas. Si un siervo de Dios te dice, has pecado, y reaccionas con furia, es probable que quieras matarle, no precisamente de manera literal. Tal vez le ofendas, atentando contra su persona, o lo elimines de tus contactos. Hay algo que debes tener claro. O eres pecador, alguien que practica el pecado, o eres santo, alguien que practica obediencia a los mandamientos de Dios. No se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Pero todos hemos pecado, y los santos se animan unos a otros para no pecar. Pero si pecan, saben que tienen abogado, a Yeshua. Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aún estamos en un cuerpo pecaminoso, pero nuestra práctica es andar en santidad, obedeciendo los mandamientos. Y si nos fueron dados mandamientos, también nos fue dado un abogado para que nos defienda y juzgue a favor, Yeshua. Así que, si has pecado, acércate a tu abogado y dile la verdad de lo que has hecho. Él presentará evidencia delante del juez para justificarte, y procura no pecar haciendo lo que es bueno y justo. Solo sigue sus instrucciones. Leamos la propuesta de Gamaliel. Hechos 5, 35 al 39 dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Las palabras de Gamaliel fueron prudentes. Tengan cuidado con lo que piensan hacer a estos hombres. Y les recuerda dos casos, el de Teudas, quien se había autonombrado como alguien importante, uniéndose a él como 400 hombres, y el caso de Judas el Galileo, quien había llevado consigo a mucho pueblo. Estos dos murieron y sus seguidores fueron dispersados y reducidos a nada. Y Gamaliel les aconseja que dejen en paz a los apóstoles, porque si la obra que estaban haciendo era de los hombres, se desvanecería, serían reducidos a nada, pero si era de Dios, no la podrían destruir y se verían luchando contra Dios, y hasta hoy no se ha desvanecido. ¿Es de los hombres o es de Dios? Isaías 53:10 dice, con todo eso, el Señor lo quiso moler sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma por expiación, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Teudas murió y no resucitó. Su obra se desvaneció junto con sus seguidores. Judas el Galileo murió y no resucitó. Su obra se desvaneció junto con sus seguidores. Yeshua murió, pero resucitó. Su obra no se ha desvanecido y sus seguidores siguen aumentando. Yeshua tiene linaje, descendencia, y no se verá reducida. Y los que quieren destruir la obra de Dios, yendo en contra de su ley y de su evangelio, se darán cuenta de lo duro que es golpear el origen de la vida, Yeshua. El linaje de Yeshua son los que han nacido de arriba por la voluntad de Dios, es decir, son los que han creído en el nombre de Yeshua. Tienen al Espíritu de Dios y lo manifiestan guardando sus mandamientos. Si tú dices ser hijo de Dios, eres descendencia de Yeshua. ¿Lo estás manifestando al obedecer sus mandamientos? Sigamos. ¿Qué acordarían en el concilio y qué pasaría con los apóstoles? Vamos a leer. Hechos 5, 40 al 42 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta
por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos estuvieron de acuerdo con Gamaliel. Llamaron a los apóstoles, los azotaron y les mandaron que no hablaran en el nombre de Yeshua. Y después de haber sido golpeados fuertemente e intimidados, salieron de aquel concilio gozosos, con regocijo de haber sido considerados dignos de sufrir deshonra, una afrenta por causa del nombre de Yeshua, poniendo en práctica lo que habían aprendido del Mesías. Mateo 5, 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los apóstoles obedecieron a Dios antes que a los hombres, pues todos los días enseñaban y predicaban a Yeshua, en el templo y en las casas, sin temor. ¿Valdría la pena ser puestos en prisiones y ser azotados por causa del nombre de Yeshua? ¿Saldrías con gozo después de padecer por causa de la justicia? ¿Serías tenido por digno de padecer por él? Pablo, un hombre que estaba padeciendo, animaba a los filipenses a comportarse dignamente. Filipenses 1, 27 al 29 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Creer en Yeshua no viene de nosotros, Él nos lo concede. Y no solo nos concede el creer en Él, en su palabra, nos concede en su bondad padecer por Él. El que busca el reino de Dios y su justicia, andando en sus mandamientos, buscando vivir piadosamente, no le faltará lo bueno, pero está consciente del sufrimiento por causa de Yeshua. Todos sufrimos. En este mundo siempre habrá aflicción, pero es mucho mejor sufrir por causa de Yeshua que por consecuencia del pecado. Y es mucho mejor la paz de Dios que la paz de este mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ser amigo del mundo es desear y recibir las cosas que ofrece este mundo: placeres, riquezas, afanes, ideologías y filosofías contrarias a la Escritura, y el tal se constituye enemigo de Dios. Familia, prepárate, mantente orando a Dios y guardando sus mandamientos, fortaleciéndote en su gracia y su poder. Someterse a las autoridades es una instrucción que está en la Escritura, pero tiene sus objeciones. ¿Estarás dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres? Hoy, cada vez más y más, las leyes humanas atentan contra la santidad del pueblo de Dios. Aceptan como algo normal, culto y racional, prácticas que la ley de Dios define como abominables. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El hombre ha hecho que la ley de Dios parezca retrógrada, arcaica, obsoleta. Eso en cuanto a la corriente del mundo. Pero también, por mucho tiempo dentro de las religiones, doctrinas humanas han hecho que el hombre cometa abominaciones. Han solapado transgresiones a la ley de Dios, redefiniendo mandamientos, dando concesiones al pecado y prioridad a sus tradiciones. Con estas cosas que están pasando y que se agravan, a nosotros, el pueblo de Dios, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque nos encierren en la cárcel y seamos azotados y juzgados por leyes humanas. Que el Señor nos conceda denuedo para hablar,
sin temor la verdad. Yeshua es el Señor. Vamos a orar. Señor, tú eres Dios de toda justicia, y tú no tendrás por inocente al que inhabilita tu ley. Y como en aquellos días de Pedro, hoy muchos quieren detener con injusticia la verdad, inhabilitar tu ley, detener tu obra y reducir a nada a tus hijos, a tu pueblo. Y cada vez hay más presión en contra de tu obra y de los tuyos. Y tú nos has advertido de los padecimientos y tribulaciones que vienen por causa de tu justicia, de Yeshua. Pero también nos has enseñado que son bienaventurados los que así padecen. Nos has concedido no solo creer en Yeshua, sino también el padecer por él. Y sabemos que hay grande galardón en ello. Así pues, te rogamos que nos concedas de nuevo para hablar de Yeshua. Y para entender el gozo que viene. Y para experimentar ese gozo al ser considerados dignos de padecer por causa de la justicia, por causa del nombre de Yeshua. Fortalécenos, líbranos del mal y de la aflicción de este mundo, para hablar de tu grandeza y anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado a su luz admirable. Estimúlanos a las buenas obras con tu espíritu. Y si las autoridades se oponen a lo establecido por ti, entenderemos y sabremos que es necesario obedecerte a ti antes que a los hombres, para que tu nombre sea glorificado entre tu pueblo, entre tus hijos. Te pedimos, Señor, que escudriñes nuestros corazones, y si hay dolor o maldad en él, quebrántanos, sánanos y guíanos en el camino eterno. Te damos gracias por tu amor, por tu benignidad, y gracias por la palabra de hoy. Gracias por el privilegio de ser llamados tus siervos. Rogamos pues que nos bendigas, y a ti sea la gloria y el honor por siempre. En el nombre de Yeshua. Amén. Bendiciones, familia.
Es tiempo de poner por obra lo aprendido. Que el Señor te fortalezca y te guíe en su voluntad. Mantente en comunión. Nos vemos pronto. Que tengas una semana llena de bendiciones.